Él es Paciano Padrón, ustedes lo conocen, fue parlamentario, dirigente político del Partido Social Cristiano COPEI, además es profesor universitario, lleva décadas en eso, es abogado, es directivo político de BEN América y le damos la bienvenida porque realmente BEN América ha hecho varios trabajos bien interesantes que tienen que ver con el futuro de Venezuela. Pero vamos a explicar primero a la gente, bienvenido Paciano Padrón, ¿qué es BEN América? Gracias, Napoleón. No, BenAmérica es una asociación civil debidamente registrada en el estado de Florida que tiene la finalidad de ser un órgano de participación de los venezolanos en la diáspora, particularmente en el continente americano. Estamos constituidos no solamente en Florida, sino en distintos estados de los Estados Unidos y ya en numerosos países de América tenemos la organización perfectamente funcionando. Estamos bien contentos, avanzando, ayudando en este proceso de ser voceros, organizadores de la participación del venezolano en el exterior para ayudarle a rehacer su vida en el sitio donde se está sentando y por supuesto con los ojos puestos en Venezuela, en los venezolanos. ¿Cuántos años estuviste participando en un partido político en Venezuela? Mira, debe haber sido cerca de 30 años. Que milité. ¿30 años? 30 años, una vida completa. O sea, en el mismo partido. Desde muchachos, sí, siempre, el Partido Social Cristiano COPEI. O sea que eso te dio oportunidad no solamente de conocer cómo se maneja un partido en general, no solamente Social Cristiano, AD, COPEI, AD, el Partido Comunista, URD, sino tener conocidos amigos en cada uno de esos partidos, ¿no? Claro, y era además un tiempo en el cual se podían hacer amigos y uno entendía que la política es una manera de servir, de entregarse al país dentro de una perspectiva distinta. Y lo que diferencia un partido de otro, en primer lugar, es su propia ideología, su propio proyecto nacional. Hoy, desgraciadamente, la mayoría de los países, de los partidos, han ido olvidando todo lo que es ideológico, todo lo que es participación y se han convertido en instrumentos que sirven a unos dueños de la organización, que la manejan absolutamente a su antojo, contrariando un mandato constitucional. Hay un artículo, Napoleón, en la nueva constitución, en la constitución vigente, que es el 67, que yo digo que es mi artículo, porque libré una larguísima batalla para que ese artículo se aprobara. Él dice específicamente que los venezolanos tienen el derecho de asociarse en organizaciones políticas manejadas con métodos democráticos, pero dice más allá, las organizaciones políticas seleccionarán la organización de su dirección y sus candidatos a cargo de elección popular en elecciones de base con la participación de sus integrantes. Ese es un mandato constitucional. Yo me empeñé muchísimo en esto, porque entendí la importancia de que los partidos fueran democráticos, que escogieran democráticamente sus autoridades, democráticamente sus candidatos y, por supuesto, fijaran con la participación de su militancia la línea política. Ese mandato constitucional del artículo 67 es absolutamente violentado. Ninguna organización para este momento ejerce su vida política, o digamos su vida democrática, actualiza sus autoridades, coge sus candidatos. Es un cogollo, es un grupito el que lo maneja, comenzando por el PSUV. El PSUV es un partido que ya va para 20 años y solamente ha hecho una sola elección de base, una primera. Por cierto, Napoleón, en esa elección, un señor llamado Diosdado Cabello llegó a ser electo el último suplente de la dirección nacional, el último, según dicen, trampeando y sacando a otros, lo lograron meter a él ahí de último. Bueno, sin que haya habido nueva elección, ese señor es el primer vicepresidente. Explícame tú cómo el último suplente llega a ser primer vicepresidente de una organización sin que haya habido ninguna elección más de base. Optaron por un camino de cooptación, de escogerse entre ellos mismos, por supuesto rompiendo y dejando de lado la democracia. Eso no es extraño en un partido absolutamente stalinista como es el PSUV, pero por supuesto que es algo que no lo celebro. Y no lo celebro que eso sea igual en las otras organizaciones. Pues desgraciadamente las organizaciones políticas hoy no son democráticas y en consecuencia no pueden sembrar democracia. Nadie da lo que no tiene. Si un partido no es democrático, ¿cómo puede sembrar democracia si no la practica en su propia organización? ¿Y cuándo los partidos políticos en Venezuela dejaron de ser democráticos? Es un proceso que se fue dando durante mucho tiempo de deterioro de la democracia interna
y que en los últimos 20 años pues ha sido el abandono total y absoluto, más ahora pues con un proceso de persecución. Por supuesto que el principal responsable de esto es el régimen que impide que esos procesos puedan darse, optó además por un sistema de intervención desde el Tribunal Supremo. Entonces es el caso de Copey, víctima de ese proceso en donde por sentencia al tribunal designan autoridades, que es lo mismo que hicieron en el PPT y lo mismo que hicieron en el MAS. Hay numerosos partidos que han sido intervenidos, que son manejados por juntas directivas nombradas por el Tribunal Supremo, que está al servicio del régimen, al servicio de Maduro. Ahora, yo no sé si tenía razón allá por los años 70 el titular de primera página de portada del Times que decía Dios ha muerto, o como lo decía Nietzsche, Dios ha muerto. Pero lo que sí siento que murieron las ideologías, y al morir las ideologías, los partidos políticos que se basaban en ideologías, pues evidentemente están totalmente desfasados si siguen con esas ideologías que ya no existe, porque lo único que existe es el capitalismo. El marxismo, comunismo, eso se acabó. Se acabó con la Unión Soviética. Bueno, el comunismo nunca hubo, ningún país comunista de verdad. Pero, ¿cómo se llama? Pero con la caída de la Unión Soviética se demostró que eso era un fracaso. Ahora los países todos son capitalistas. Unos son capitalismo salvaje, como es China, ¿no? Aunque gobierne el Partido Comunista como partido único, y otros se hacen llamar socialistas, que funcionan mucho mejor, los europeos, que evidentemente el socialismo del siglo XXI, que es un caos total. Pero ¿tú crees que estás de acuerdo conmigo en que esa apreciación de que ya esas ideologías que tuvieron tanta importancia y que hicieron tanto en el mundo entero, no solamente en Venezuela, ya no están vigentes? No, yo lo que pienso es que han sido puestas de lado y el pragmatismo ha comenzado a hacer la orientación de la mayoría de las organizaciones. Los partidos de cuadro y los partidos ideológicos pasaron a ser ahora partidos de redes, partidos de un hombre, de un nombre que lleva y que empuja sin que la gente sepa exactamente a dónde va. Ahora, ciertamente que las ideologías siguen existiendo y hay una ideología como en la que yo milito y comulgo, que es la democracia cristiana, que sigue teniendo razón de ser, que centra en el hombre y en todo el hombre la razón de ser de la sociedad, y ella debe ponerse toda al servicio del hombre y de todos los hombres. Es una cosa, por supuesto, hermosa. A partir de allí se genera un programa. Un partido tiene que tener una concepción de país, un proyecto de país. De lo contrario, no podría ser un programa de gobierno, de concepción, porque un partido, recuerda tú, es una organización que tiene el objetivo fundamental de ejercer el poder o influenciar el poder. Si no ejerzo el poder, no soy partido político. No, sí, eres partido político si haces bien la tarea de influenciar desde la posición donde estés, influenciar para que desde el poder se haga total o parcialmente tu programa, el proyecto de país por el cual estás luchando. Ese es el objetivo del partido, y eso justifica entonces el que haya distintas posiciones frente a los problemas del país, distintas maneras de verlo, de focalizarlo. Desgraciadamente, te repito, el pragmatismo ha ido rompiendo este esquema. Los partidos se han ido convirtiendo en instrumentos al servicio de amos, de señores que parecieran estar por encima de la militancia. Ahora, ¿para qué? Aparte de para organizarse en elecciones y tratar de llevar a sus candidatos al triunfo, ¿para qué otra cosa sirven los partidos políticos hoy en día? No, son herramientas fundamentales. No hay democracia sin partidos políticos. Yo no digo sin estos partidos que hoy tenemos. No, yo digo ahorita. En Venezuela no hay democracia y hay partidos políticos. Entonces, sí, pero ¿para qué sirven los partidos políticos hoy en día en la práctica? No, siguen siendo instrumentos fundamentales. Yo creo que lo que nos corresponde ahora, para poder ejercer el poder o influenciar el poder. Si no están en el poder, el único poder es el poder militar, Maduro, los militares y más nada. Ni siquiera el PSOE sirve para nada. ¿Y qué te parece si nos organizamos para llegar al poder? Si nos organizamos. Espérate, ya va. La pregunta es, no cómo deberían ser los partidos políticos o qué deberían ser los partidos. Ya te entiendo. Eso te lo voy a pedir después. En este momento, aparte de trabajar para conseguir votos, ¿para qué otra cosa sirven los partidos políticos?
Es que fíjate, el partido político, volvamos otra vez a ver cuál es su rol dentro de la sociedad. Hoy, ahora, en este momento. Es que estamos hablando de un momento triste, de un momento lúgubre, de un momento en el cual, por desgracia, se bajó Santa María, se bajó la cortina, se apagó la luz, y entonces aquí no hay democracia, ni hay partidos, ni hay un chorizo. Esto es simplemente estamos en un régimen absolutamente totalitario, con un partido más que estalinista. El PSUV es una cosa... Pero perdona, hay más partidos que nunca. Bueno, hay hasta 2 COPEI, con decirte eso. Exactamente. Dos o tres y 2 o 3 más y 2 o 3 cada uno de ellos, exactamente. Ahora, eso a mí definitivamente no me alegra, a mí me entristece profundamente, porque estoy perfectamente consciente de que los partidos son factores fundamentales para la democracia. ¿Qué nos toca hoy? Fortalecer 2 cosas simultáneamente: la sociedad civil, la participación ciudadana a través de sus organizaciones y, por supuesto, como parte de ella, los partidos políticos, que no son un espécimen diferente, es igualmente la misma sociedad civil organizada. Y su organización se llaman partidos políticos que tienen una finalidad específicamente política y ya no, digamos, solamente social, como pudieran ser las otras organizaciones. Pero exactamente eso fue lo que dejaron de ser los partidos políticos, y por eso la gente se alejó de los partidos políticos, de ser organizaciones sociales, de ser organizaciones que ayudaban a la gente ¿cómo se llama?, a organizarse, a conseguir trabajo, hasta los velorios, a conseguirle dinero a la gente, para los velorios a la gente más humilde. ¿Me explico? Pero todo eso lo abandonaron los barrios, no solamente los partidos políticos, también casi todas las religiones lo abandonaron, los barrios, y se quedaron entonces los narcotraficantes con el dinero del narcotráfico ayudando a mucha gente necesitada. Sí, ese ayudando, si quieres poner su par de comillas, pero es lo que hay, es lo que hay. Y de hecho, efectivamente, tengo más de una historia de ayuda, entre comillas, de la gente del narcotráfico a quien lo pueda requerir para enterrar un muerto o para atender a un enfermo. Esas son cosas que efectivamente existen. Ahora, ¿qué nos corresponde hoy? Fíjate, tú haces el análisis y es absolutamente cierto. Crudo, brutal. Los partidos han desaparecido, no existen, ya no son partidos políticos. Ok, ya va. Es que yo quiero que el final sea, porque es bien interesante lo que ustedes en América plantean sobre cómo deben ser los partidos políticos de hoy. Pero antes vamos a hablar cómo son ahora los partidos políticos, qué es lo que hay que cambiar, ¿no? Porque esos partidos políticos son aparentemente, aunque en la práctica no tiene por qué ser así, los que plantean ciudadanos para ir, por ejemplo, a la Asamblea Nacional Constituyente, no para candidatos electorales, que parece ser, corrígeme si estoy equivocado, que tiene que ser postulado por un partido político ese candidato, cosa que me parece un horror y antidemocrático de paso. ¿Cómo se llama? Y de paso excluyente. Pero bueno. No, la legislación venezolana y la Constitución te permiten presentarte solo, sin un partido. Tienes que organizar un grupo de electores, claro. Presenta tu nombre, pero lo pueden hacer. Hacia eso iba. Yo sé para qué sirve una organización religiosa, sea católico, evangelista, lo que sea. Yo sé para qué sirve un club deportivo. Yo sé para qué sirve, qué sé yo, cualquier tipo de organización, las asociaciones de vecinos, para qué sirven. Pero ¿para qué crees tú que debe servir un partido político? Porque yo creo que un partido político lo que debe es agrupar sobre todo ahora que parece que estamos deshaciendo la globalización y cada uno va a pequeños segmentos que se parezcan a los intereses de uno en el mundo entero, que si ecologista, que si lesbianas, gay, no sé qué cuento, todo ese tipo de cosas, y hacen sus propios partidos. Antes era, bueno, tú eras social cristiano, tú eras marxista, tú eras social demócrata. Eso va desapareciendo porque se va desintegrando. Ya no existe el bipartidismo. Ok. Los partidos políticos deberían ser, así como son las organizaciones religiosas, deberían ser una especie de clubs de la gente que piensa, bueno, yo soy cristiano y además soy social cristiano y creo en eso. Entonces, ¿cuál es mi club?
para reunirme, para jugar las cartas, para discutir si estamos todavía vigentes, no estamos vigentes, qué vamos a hacer, a quién podemos postular, cómo podemos ayudar a los otros compañeros de partido, como hace, por ejemplo, esta agrupación religiosa católica, el Opus Dei, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el Opus Dei no es un partido político, pero está metido en la política? Y no es considerado como partido político. ¿Cuál es la diferencia? Es que no es un partido político, simplemente es una organización de una orden religiosa. Está metido en la política. Y no. Influye en la política, no solamente del Vaticano, en la política de los países. Perdóname, la organización como tal es una orden religiosa. Ellos tienen mucha gente que está metida en política y que ocupa posiciones políticas de importancia. Y nosotros hemos tenido, yo recuerdo, tú recordarás a Pepe Rodríguez Iturbe. Claro, y tengo grandes amigos en el país. Un gran orador, un gran intelectual, un gran pensador, un gran jurista, un gran profesor universitario. Pero, no es una crítica, es una pregunta. Sí, no, te lo entiendo, pero lo que quiero decir es que no es el Opus Dei metido en la política venezolana, es José Rodríguez Iturbe, político, miembro además del Opus Dei, quien ejerce las dos funciones. También podría ser jugador de béisbol. Entonces es un pelotero metido en política, no, es un ciudadano que juega pelota, que religiosamente atiende su orden, que es el Opus Dei, que adicionalmente hace política. Ahora, pero verdad o mentira, dicen que el 11 de abril, por ejemplo, ahí estaba fundamentalmente la gente del Opus. De eso se habló y se dijo que había gente, y es probable que hubiese gente del Opus que pudiera haber estado metida allí, formando parte de ese grupo, no te lo niego. Pero no es la orden religiosa Opus Dei. Te repito, son factores, son señores, son personajes de las organizaciones, porque al fin y al cabo podemos tener varios sombreros a la vez. Jugamos roles distintos dentro de la sociedad. Y eso es perfectamente comprensible. Ahora, fíjate, yo lo que pienso en relación a los partidos es que no podemos perder de vista de qué se trata. Entonces decimos, ¿para qué sirve un partido político hoy? No puede servir por una cosa distinta a aquella a la cual sirve un partido político en cualquier momento. Es un instrumento para la participación política que logra que gente que comparte una misma ideología o una misma visión del país, un mismo programa, somos ecologistas. Entonces nuestro problema es la ecología, es el ambiente, y eso es lo que nos inspira y nos mueve, y montamos un partido político inspirado en eso. Bueno, perfecto, y hay otros que lo hacen pensando en el sexo, en la igualdad que tenemos de ser como nos dé la gana desde el punto de vista sexual. Entonces crean su partido de gente que no ve fronteras en esa materia. Entonces, cada quien puede hacerlo de la manera que quiera. Eso es perfectamente legal, porque de lo que se trata, y digamos legítimo, porque de lo que se trata es de crear organizaciones para participar en la vida política, para ejercer el poder o influenciar el poder y cumplir un programa, un objetivo. Ahí está. La gente podrá entonces escoger entre una concepción y otra. El problema de hoy es que los partidos han ido perdiendo, desgraciadamente, por este marasmo, por esta caída de la democracia, han perdido su posibilidad de actuar. Es más, ya ni siquiera pueden reunirse libremente. Se les persigue, se les allana, sus inmunidades a sus representantes o parlamentarios, pues como sabemos, está en pico de Zamuro. Todo esto hace que estemos en esta situación crítica, pero no le cambia el rol al partido. ¿Qué debe hacer el partido? Tomar el poder. Está obligado a tomar el poder, está obligado a influenciar el poder, a ejercerlo para lograr su programa. Cumplir su programa. Cada partido tiene su programa. Ahora, en general, los partidos democráticos han logrado hacer un programa mínimo común, un entendimiento sobre las cosas que queremos. Y sobre eso se ha trabajado. Bonito todo lo que me estás diciendo, porque en teoría todo es muy bonito. Recuerdo que a finales de los 60 yo me quise inscribir en un partido político. Fui a una seccional, pedí los libros para comprar los libros, ni siquiera para que me los regalaran, para antes de inscribirme saber sobre su ideología, y se rieron en mi cara. Y yo empecé a preguntarle a la gente, ¿por qué tú te metiste en AD? ¿Por qué tú te metiste en COPEI? ¿Por qué tú te metiste en URD? Entonces todos me decían, bueno, porque mi familia, casi todos eran mi familia, hasta que por fin un amigo dirigente medio del más importante partido político en ese momento, y muy conocido por cierto él, me dijo, ¿por qué es un negocio?
¿Cuándo la política empezó a ser un negocio o siempre fue un negocio en todas partes del mundo? Cuando por la política se convierte en un negocio, se pierde la democracia y se pierden los objetivos y se pierden los partidos, definitivamente. Pues un negocio para quién? Tendría que ser un negocio para el país y solo así podría concebirse. De otra manera eso no tendría sentido. La política es el ejercicio de un apostolado, créeme, verdaderamente sublime, un programa de servicio. A lo mejor alguno que me esté escuchando se reirá y dirá, bueno, este bobo pareces un cura que no conoce qué pasa en el Vaticano. No, pareces cura ya. No, lo que estoy es predicando lo que debe ser. La teoría, vamos en la práctica. ¿Qué es en este momento? En la práctica sabemos. Después, que es bien interesante, todo esto es un preámbulo para lo que ustedes plantean que debe ser un partido político. Todo esto esta discusión que estoy teniendo contigo. Pero es un apostolado, sí, pero en la práctica no es ningún apostolado. No, en la práctica sabemos lo que es una desgracia, y por eso no podemos salir de acá, y tú no puedes entender, o no puedo entender yo tampoco, cómo es posible que estando el país en la situación que está, aquellos que han definido su campo democrático, que han decidido hacer de la democracia el camino para salir adelante, Carrizo, no sean capaces de poner actitudes personales o grupales y de verdad, enfrentar hacia adelante. Ojalá que lo puedan hacer y ojalá que ahora, cuando estamos en la perspectiva del año 20, el último del quinquenio de la actual Asamblea Nacional, sean capaces de hacerlo. Ahora me dice, analiza lo que hoy está, o el bojotón de fracciones que existen en la Asamblea. Lo que da es lástima, lo que da es vergüenza, lo que da es pena, pero esa es la realidad, eso es lo que tenemos, esos son los bueyes, con eso tenemos que ir adelante, y lo que tenemos que mejorar lo que está. Yo he dicho, ¿cómo podemos hacer? ¿Con qué vamos a ir adelante? En este último año no se puede perder, el último año de esta Asamblea Nacional. Se perdieron 4. Se han perdido 4, ciertamente que sí. ¿Por qué tú crees que en el último van a cambiar? Tenemos que exigirlo. Hoy mismo le enviamos un documento desde Benamérica a la Asamblea Nacional exigiéndole que este quinto año sea un año efectivamente de reganar la confianza del pueblo. Esa Asamblea ha tenido altibajos, momentos en los cuales los oídos del pueblo se han estado prestos a escucharle. Hay momentos en los cuales la sordera ha sido total y no les escucha. Tampoco la Asamblea escucha al pueblo. Hay momentos de divorcio, quizás en este momento estamos pasando uno de los periodos más difíciles, pero hay que hacer un cambio brutal a partir de los próximos días. Y en enero la instalación de la Asamblea en su quinta legislatura de este quinquenio tiene que ser de empuje para el cambio, para efectivamente lograr lo que debimos haber logrado, el cese de la usurpación, que era el objetivo de este año. Bueno, hay que lograrlo el año que viene. Hay que empujar muy duro hacia allá. ¿Con qué? Con los bueyes que tenemos, no tenemos otros, Napoleón. Esa es la realidad y sobre esta realidad tenemos que montarnos y ojalá que esos muchachos, esos líderes de las organizaciones que están en la Asamblea sean capaces de entender ahora su rol y corregir los errores. Ya habrá tiempo para sacar esa cuenta. Yo les he dicho, esa cuenta y ese juicio que el pueblo tiene que hacerse sobre cada uno de sus diputados y cada una de esas organizaciones. Para eso hay tiempo. Hoy el momento no nos da para ponernos en esas exquisitencias. Hoy lo que hay que buscar que se unan efectivamente en un propósito y en una línea clara para ponerle ya el coto, el punto final a esta dictadura. Bueno, antes de preguntarte qué fue lo que hace ya un año ustedes le pidieron a la Asamblea Nacional y que no fueron escuchados, a lo mejor no tenían razón y tenían razón la Asamblea Nacional y no ustedes. Antes de conocer eso, tú conoces a la mayoría de los diputados que están allí, de los asambleístas, ahora se llama así, los asambleístas, o buena parte de ellos. ¿Hay alguna coherencia entre ellos? ¿Cuántos partidos hay ahí? ¿Y cuánta gente tiene un historial de buen servicio? Te confieso que no sé. Si tú me preguntas cuántas fracciones allí hay, no lo sé. No sé si tú tienes también un seguimiento de eso. Hemos visto surgir organizaciones. Hay algunos partidos tradicionales que sabemos que están ahí. AD, alguna gente de COPEI, del MAS, de tal, del Primero Justicia, de un Nuevo Tiempo, etcétera. Y hay otros que han ido creando organizaciones, fracciones, grupos parlamentarios para interactuar entre ellos. Y eso no suena mal cuando efectivamente es un
forma parte de un proceso de participación y de conversación. Pero ¿por qué están allí? Porque supuestamente deberían estar trabajando exclusivamente así, ¿no? En el cese de la usurpación, que para eso fue aplaudido por más del 80% de la población cuando Guaidó lo dijo. Pero fíjate que no quisieron ni siquiera juramentar a Guaidó. Es una cosa anticonstitucional, que es una especie de gobierno colegiado o algo parecido. Entonces, por eso te pregunto, ¿quiénes son ellos que son los primeros que no respetan la Constitución? No, yo creo, no podríamos decir, el primero que no respeta la Constitución es Nicolás Maduro, y tú lo sabes igual que yo. Lo sabemos. Pero es que uno no está con Nicolás Maduro, uno no puede estar con un dictador y un asesino, pero uno sí está con los que se hacen llamar demócratas. Y tenemos todo el derecho de criticar y de exigir. Yo te concedo absoluto derecho, porque lo ejerzo yo también, ese derecho de criticar a nuestros representantes. Son nuestros representantes, son nuestros diputados. La esperanza está puesta en ellos, debe estar puesta en ellos. Yo no digo que estuvo, porque sigo teniendo esperanza de que puedan hacer lo que les corresponde hacer. ¿Por qué su objetivo principal no es ese? ¿Cuál es la parte humana que tú conoces que les impide darse cuenta que por encima de ellos está el país y que ellos van a desaparecer porque la narcodictadura cada vez los va a ir achicando hasta hacerlos desaparecer? Están absolutamente ciegos, Napoleón. Yo no veo otra razón. ¿Dónde está la ceguera? ¿Por qué no han podido entenderse? ¿Por qué no son capaces de sentarse en una mesa y de establecer una sola línea coherente con lo que, además, con lo que ellos mismos han dicho, con la línea que ellos mismos se han trazado? Desgraciadamente no ha sido así. Ahora, vamos a empujar. Yo creo que tenemos que exigirle, y esa exigencia a título personal. Hoy le enviamos una carta personal a cada uno de los diputados. Acá una comunicación que les hicimos llegar diciendo, bueno, ahora, Carrizo, transcurrido todo este lapso, hecho el balance de estos 4 años y viendo que los objetivos no han sido logrados, no se desalienten, vamos a empujar, hay que animarlos a asumir. Pues, ¿qué otra cosa nos queda? No tenemos otra alternativa. Hoy la opción es esa. Tú me podrías decir, es ilusorio, es lo que tengo, y tengo que marchar con los bueyes que tenemos, no son otros. Con eso tenemos que ir adelante. Ahora, ellos son seres humanos. Hay muchos países conocidos y muy cercanos a nosotros que vivieron cosas parecidas y tampoco se ponían de acuerdo. Los cubanos, por cierto, tuvieron un gobierno en el exilio, ¿no? Y ese gobierno sí tenía ministros y todas esas cosas, no como este que tenemos nosotros, ¿no? Y no se pusieron de acuerdo. Los españoles también, cuando Franco, y no se pusieron de acuerdo. Da la impresión que el ser humano en estas crisis no se une, que debería unirse, o por lo menos buena parte del ser humano. No es que se han vendido o no se han vendido, ¿no? Sino que realmente algunos estarán vendidos, qué sé yo, otros son cobardes, pero otros consideran que la única verdad es la que tienen ellos. ¿No será por eso? ¿Aló? ¿Aló, me oyes? ¿Aló? Internet en Estados Unidos no está... no te escuché porque quedaste congelado. Cuéntame. Sí, no, tú estuviste hablando hasta ahora, quien no te escuchó fui yo, pero en todo caso, fíjate tú, hay momentos en los cuales, Napoleón, los pueblos logran unirse, y el nuestro logró hacerlo, y el 23 de enero fue producto de eso, y mientras no fueron capaces de entenderse, las cárceles se llenaron de presos y los muertos comenzaron a purular. Y en el momento en que entendieron de que había que parar, y que fueron capaces entonces de unirse por encima de dificultades, y sale aquella junta patriótica que logra sumar voluntades, bueno, y las cosas se dieron, el milagro se dio el 23 de enero, y la unidad, el espíritu de que se llamó del 23 de enero, fue el espíritu unitario, lo logró. Yo no pierdo la esperanza de que esto llegue, y de que estos muchachos que deben asumir el rol que les corresponde como representantes en una situación muy difícil. Nada fácil les ha tocado, pues el gobierno les ha intervenido, les ha ido allanando, les ha ido golpeando. Son muchachos que no reciben un solo centavo, tienen acceso a la asamblea un día a la semana, los martes. Ellos no pueden sesionar el miércoles o el viernes. No tienen secretaria, no tienen papel, no tienen internet, no tienen nada. O sea, son unos parlamentarios reducidos a poderse encontrar en la asamblea cada
una vez a la semana. Esa es la realidad de ese Parlamento, que también hay que tomarla en cuenta. Claro. Y la mayoría de esos muchachos de clase media que ya no desapareció como clase, una media clase. O sea que no tienen cómo trasladarse de tu estado hasta la ciudad, no tienen pagos de transporte, no los dejan montarse en aviones, aún teniendo dinero, no les dejan montarse en los aviones. Toda esta es una realidad con la cual están luchando. Estamos frente a una dictadura. Entonces, me cuesta golpearlos. A veces hay que llamarles la atención y recordarles cuál es el objetivo. ¡Epa! Pónganse de acuerdo. El objetivo es salir de esta dictadura. El objetivo es el fin de la usurpación. Ojalá que sean capaces en este momento de sumar sus voluntades y de encontrar el camino. Yo no puedo formular, y me lo he escuchado ya 3 veces esta noche, o 4, y a lo mejor una vez más, porque ese es el camino, no veo otro. Ahora, hace un año ustedes le escribieron una carta a los asambleístas y ahora les acaban de recordar esa carta, y en aquella oportunidad le hacían varias proposiciones. ¿Cuáles eran esas proposiciones que aparentemente no se cumplieron? Sí, había lo del gobierno de transición, que para el momento no se había pensado en la figura que se terminó pensando y asumir la presidencia en la forma en que efectivamente lo hizo Guaidó, que estuvo muy bien. No estamos en desacuerdo con eso. Se logró esa fase, pero la fase complementaria de forzar todo el procedimiento a través de la elección de las autoridades electorales, de las otras autoridades de la gestión pública, son indispensables. Y sobre todo, lo que significaba empujar la salida del régimen. Es que a veces pareciera que comienzan a trabajar, no digo que voluntariamente, pero de hecho a cohabitar, a mantener esa situación. Compartimos el Parlamento un día a la semana, ustedes vienen acá y les soportamos que se metan allí bajo 1000 presiones y 1000 amenazas. Bueno, yo creo que llegó la hora, y es lo que le estamos solicitando ahora, un año más tarde, hagan que este año se sienta efectivamente la representación popular. Por ejemplo, tú mencionaste un Consejo Nacional Electoral. Va a ser igual que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. No va a tener ningún poder. Van a elegir a unos representantes. Esos representantes no van a tener absolutamente ningún poder. No van a poder hacer elecciones a nivel nacional porque eso requiere mucho dinero y además requiere de presencia, equipo, estructura. Sí. Pero por lo menos puedes comenzar a pensar, a estructurar todas las cosas que deberías ir haciendo. Hay cosas que se pueden y se deben ir adelantando. Y de hecho, por ejemplo, nosotros en Benamerismo estamos contribuyendo en la preparación de proyectos de leyes para el momento en que esto corresponda poderle suministrar. Sí, esto tiene que caer. ¿Cómo salimos de esto? Porque Guaidó dice hay que salir de todas formas, de la forma que sea, pero después dice que no con ayuda exterior. No. ¿Cómo que no con ayuda exterior? Si al propio hasta Simón Bolívar pidió mercenarios, que pagó mercenarios ingleses. ¿Por qué están tan renuentes, o es que no lo pueden decir, pero ese es el plan B y lo están organizando? Digo, yo no sé. Yo espero que sí. Yo espero que efectivamente esté trabajando, porque definitivamente, además, Napoleón, si se tratara, y tú lo sabes igual que yo, si se tratara solo del señor Maduro, habría salido corriendo hace rato. Eso es un cobarde. Ese hombre no aguanta una presión. Está desesperado por irse. Si no se va, es porque sabe que es hombre muerto. Lo van a matar quienes usufructúan el poder. ¿Quiénes? La guerrilla colombiana, el narcotráfico internacional y, por supuesto, todo el poder de la fuerza que ejercen el Hezbollah y todos estos grupos irregulares del crimen internacional organizado, que pasean libremente en Venezuela, que tienen su territorio. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a la guerrilla colombiana o a los narcotraficantes para que acepten? Oye, está bien de verdad que se vaya Nicolás Maduro y que haya elecciones libres en Venezuela. Es un pueblo que tiene derecho a eso. Por supuesto que no habría nada que ofrecerle para gente que disfruta de nuestros pasaportes, de nuestro territorio, que donde tienen sus comandos no pisan los soldados venezolanos, menos aún los generales y coroneles. Son territorios que están absolutamente bajo su dominio. Evidentemente que ellos no pueden acceder. Entonces, frente a esa gente solo puede haber fuerza.
No puede haber otra manera. No va a haber por elecciones, es imposible. No van a permitir una elección libre. Entonces, si no hay la vía electoral, ellos mismos nos han trazado el camino. El camino es el de la fuerza, vamos a organizarnos. Yo espero que eso se esté haciendo. Yo aspiro que eso se esté haciendo. Y espero que sea ese plan B del que tú hablas. Y yo espero que se está haciendo, pero que no se sepa, porque eso es fundamental. Ojalá que efectivamente esté. Ahora, bien interesante lo que ustedes proponen como lo que deberían ser los partidos políticos hoy en día. Vámonos al futuro. Ya estamos claros que esta gente tiene que salir por la fuerza. Ya estamos claros. Pero, y no sé si tenemos una dirigencia idónea. Yo creo que estos jóvenes de ahora son mejores que la generación anterior, que es la generación que acabó con los partidos, porque no son estos jóvenes los que acabaron con los partidos. No son estos jóvenes los que sacaron, no solamente destituyeron a Carlos Andrés Pérez de la presidencia de la República, que creo que fue el primer golpe bien fuerte contra la democracia, y que lo votó, inclusive lo votaron del partido. No fueron estos jóvenes los que cuando Betancourt dijo hay que sacar a sombrerazos en el poliedro, a sombrerazos a los corruptos, quisieron sacarlo a él, por citarte el partido que ha hecho una revolución en Venezuela, como es Acción Democrática, que fue el partido más popular de Venezuela, que hizo una revolución educativa y una revolución de casas sociales y cosas de esas. Pero ese partido desapareció, eso no es lo de ahora. Y Copey no es el Copey de Caldera 1, ni mucho menos, ¿no? Estos muchachos para mí son mejores. ¿En qué crees tú que están fallando? En la inspiración. Yo creo que le falta fundamentalmente tener el objetivo claro de la inspiración mayor. Y esa inspiración mayor no puede ser otra que el salir de la dictadura y entrar a la democracia. Y que entiendan que no hay nada que esté por encima de eso, absolutamente nada. Lo único que hoy... ¿Qué pueden hacer? Ellos están en Venezuela, están perseguidos, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Organización de la gente, calle, no hay otra. Desde acá apoyar y buscar el apoyo internacional, la ayuda internacional, que esa ayuda puede llegar. Mira, el empujoncito puede llegar, evidentemente que puede llegar, y hay gente que estaría dispuesta a darlo, pero tiene que haber una lucha de calle muy fuerte y una organización de nosotros, de los que estamos afuera, para participar allí también, porque es muy fácil pensar en que vayan los gringos allá, o vayan los muchachos mexicanos o guatemaltecos, quién sabe de qué país, a sacrificar sus vidas en Venezuela. Pero no, mis muchachos que se quedan aquí tranquilos en la universidad, cuidadito, ellos no me los toquen. Pues evidentemente que los muchachos venezolanos tienen que ir, y los soldados venezolanos, los que están en el exterior, también tienen que dar un paso adelante. Y yo lo he hablado con los amigos militares, a los cuales consigo acá en la diáspora, tanto en Estados Unidos como en otros países. Acabo de estar en México y allá me reuní, y en Perú también. Pero vamos a ver, la gente tiene que moverse, tiene que activarse, y tenemos que dar de nuestra parte. Entonces el apoyo tiene que ser venezolanos en Venezuela, venezolanos afuera, muy activos y muy unidos. Y eso de la unidad, cómo nos viene a nosotros. Y tú que conoces de esta diáspora dispersa y que te toca escuchar todas las campanas, sabes qué dispersos estamos, qué separados estamos, cuando deberíamos estar más unidos que los que están en Venezuela, ser capaces desde acá de impulsar. Entonces, tenemos una tarea nosotros, los venezolanos, que no los demás, y luego por supuesto la ayuda, la solidaridad, el respaldo, que yo espero que llegue, pero que tenemos que ser nosotros los primeros, los que están allá, y los muchachos que están en la Asamblea Nacional, créeme que tienen todo mi respeto, mi reconocimiento. Yo no sé si yo hubiera podido estar en un parlamento como ese, qué difícil. Nos tocó difícil en mi época, y nos batimos, y me la jugué, y nos la jugamos, porque no fui yo solo. Pero esta época es muchísimo más difícil. Muchísimo más difícil, inclusive cuando Pérez Jiménez y cuando Gómez. No. Pero muchísimo más difícil le corresponde a ellos enfrentarse a una dictadura. Una dictadura. Se trata de Hezbollah, de la FARC, el ELN, de los cubanos, de los rusos, de los chinos. Exacto, no se trata de Nicolás Maduro, se trata de cosas mucho más graves, de mucho más peso y mucho más difícil de poder mover. Ahora, ¿tú crees, como dice buena parte de la oposición y toda los fake news y del régimen,
y todos los hackers del régimen, pero buena parte de la oposición, para mí honestamente y creyendo eso, que la mayoría está vendida. No, definitivamente no. Sería pensar que la mayoría son malos, que la mayoría es gente que está equivocada. No, creo que lo que hay sí es mucho desaliento en la gente. Somos demasiado facilitos para enfriarnos, Napoleón. Ay, ahora sí nos fregamos. Aquí no podemos salir más nunca. Esto es para toda la vida. ¿Tú crees que Guaidó o Leopoldo López, por citarte dos, qué sé yo, Antonio Ledesma, ellos están haciéndole el juego a la dictadura? No, definitivamente no. Yo pienso que no, y hay gente que se atreve a pensar estas cosas y a decirlas, lo cual a mi juicio es mucho más grave. ¿Hay errores? Los hay. Y mencionaste a tres amigos y los valoro mucho. Antonio, que es de todo mi corazón, y por supuesto a Leopoldo y a Guaidó, a quien no conozco personalmente, pero le tengo un gran afecto a ese muchacho, que siento que tiene una gran capacidad, un enorme liderazgo. ¿Cómo me entristece no verlo? Ojalá que esta nueva reelección, y yo veo casi indefectible su elección ahora el 5 de diciembre, ojalá ocurra así, salvo que vaya a ocurrir una cosa que pueda ser mejor, no la veo venir. En todo caso, que esa nueva elección sea realmente un punto de arranque, de inflexión, de empuje. ¿Y por qué tú crees que la oposición es tan dura con el grupo a la cual no le pertenece o no se siente identificado? ¿Por qué es tan duro y no reconoce, por ejemplo, los años de sacrificio, de lucha y de prisión de Leopoldo López? O la lucha de María Corina Machado, porque los enemigos de María Corina son capaces de decir cualquier cosa, y una persona que debe ser respetada para empezar. O los enemigos de Antonio Ledesma. ¿Por qué crees que que en la oposición hay gente así? Hay tanta gente así y honestamente lo creen y honestamente los odian. Odian a esa gente. Sí, a veces por mezquindades y otras veces yo creo que es ceguera. Pues no reconocerle a un hombre como Antonio Ledesma sus luchas, sus esfuerzos, su valentía o la valentía de María Corina, que ciertamente, poncho, es para quitarse el sombrero la constancia de ella. De repente no tiene ella toda la amplitud y la mano derecha que requeriría para manejar y para abrir su juego y sumar más gente. Ok, convenimos, tampoco tiene todas las virtudes de Guaidó, pero es un muchacho que sin duda se la ha jugado completa. Mira, tiendo a reconocer y a valorar inmensamente lo que ellos están haciendo, y creo que hay que estar en el pellejo de cada uno de ellos para valorar el esfuerzo realizado. Y quizás esta hora, este momento es un buen tiempo para renovar fe, renovar la confianza en Venezuela y en nosotros, en la lucha que podemos hacer y que lo que cada uno de nosotros debe dar, que nadie piense que no es con él. No, yo estoy acá, yo estoy afuera, pero mi tarea es sobrevivir yo. No, tú tienes una obligación humana y familiar de sobrevivir, pero tienes una obligación con el país. Tienes que arraigarte donde están, y esa es una tarea que debes realizar, pero otra tarea simultánea es la de mantener la lucha por Venezuela, por nuestra independencia, por nuestra democracia. Es que va a suceder lo mismo que sucedió con la llegada de Chávez Frías. Es decir, primero, un error garrafal de los partidos políticos en cuanto que no sabían a quién poner o no poner. Además, no escuchaban al pueblo. Yo no entiendo cómo especialmente AD en primer lugar y Copey en segundo lugar, porque AD era mucho más popular que Copey. Vamos a estar claros. No escuchaban a la gente y no decían, bueno, pero ¿por qué salió el Caracazo? ¿Pero por qué este Chávez Frías, un desconocido, se alza y ese gentío, esa popularidad que de repente tiene? ¿En qué estamos fallando nosotros? ¿En qué estamos fallando? Esto por un lado. Y luego, cuando a la hora de la votación, ¿no?, la mayoría no fue a votar. Entonces, si tú estabas en contra de Chávez Frías, pero también en contra de Enrique Salas Romer, que era el gran candidato enfrentado a Chávez Frías, no, es que a última hora lo apoyaron a Dey Copey, yo no voy a votar entonces por él, ni voto por nadie. Entonces ganó Chávez. Y esa gente no se siente culpable absolutamente de nada. Los culpables son aquellas personas que votaron por Chávez. Entonces, los crímenes de Chávez y Maduro es culpa de los que votaron por Chávez. Entonces, yo tendría que decir que las torturas, los robos, la desorganización, la crisis que se produjo
con los últimos gobiernos democráticos venezolanos, es culpa de los que votaron por ellos, y eso no es así. No, claro que no es culpa. Los dirigentes políticos son los responsables fundamentalmente. Claro. ¿Para qué son políticos? ¿Me explico? Asumen una responsabilidad mayor que los demás, por supuesto. Claro. Hay algunos privilegios que tienen los políticos, como el asilo político, que es sin duda alguna un privilegio, una institución creada para proteger a quienes más riesgo corren, pero eso tiene que estar correspondido, por supuesto, con un trabajo y con un esfuerzo. ¿Qué ha habido allí? Ha habido errores de acción y errores de omisión, tú lo acabas de decir. En esta historia oscura, negra de Venezuela, en este periodo tremendo que nos ha tocado vivir, por supuesto que creo que todos tenemos nuestra parte. No se escapa Napoleón ni Paciano, que están ahorita conversando ante los amigos. Cada uno de nosotros tiene su propia cuota de responsabilidad y cada quien verá cuál es mayor o menor, o si le interesa entrar en esos análisis. Pero lo cierto es que unos pecaron en acción y otros en omisión, otros en no participar. Ahorita, en este momento, en esta hora, creo que es la hora de todos venezolanos bien pagado que tenga. Exactamente, para que no se repita la historia. Claro, por supuesto. Por supuesto, y tú me podrías decir, algunos tienen más responsabilidad que otros, por supuesto, están los líderes políticos, están los diputados, ellos tienen una responsabilidad mayor. Pero tú te has dado cuenta, Paciano, tú que vienes de la política, que los líderes políticos no se sienten responsables, que los culpables son los empresarios, los medios de comunicación, el pueblo que es idiota y entonces se dejó engañar por los medios, que si eso fuera verdad, entonces ahora Maduro, que tiene todos los medios de comunicación a su favor, la gente debería estar embobada por, ¿cómo se llama?, por Maduro, y es todo lo contrario. Los únicos que no aceptan su responsabilidad son exactamente los principales responsables. Porque ¿para qué te metes a político si, ¿cómo se llama?, si no quieres ejercer una política en beneficio de las mayorías? Y lo que quieres hacer es un negocio, por ejemplo. ¿Para qué te metes a, qué sé yo, a policía si le tienes miedo a las armas? ¿Para qué te metes a médico si te desmayas cuando ves sangre? ¿Para qué te metes a maestro si odias o no te gustan los niños o no tienes paciencia con los niños? No, bueno, tú tienes una responsabilidad y los partidos políticos hoy en día tienen una responsabilidad y los dirigentes políticos tienen la principal responsabilidad. Por supuesto. En política. No en medicina, no en ingeniería, no en arquitectura, en política. Claro, en economía los economistas tendrán la palabra y en el deporte los deportistas, claro, cada quien en lo suyo. Ahora, ciertamente el reconocer tus propios errores, tus propios pecados, tu propia culpabilidad, lejos de hundirte te va a levantar. Y son los hechos precisamente de los grandes líderes, que son los hombres capaces de reconocer sus errores y a partir de ahí remontar la cumbre y lograr el éxito y tomar el camino correcto. Si estamos simplemente echándole la culpa al otro, cosa en las cuales somos especialistas, y no buscando realmente dónde están los errores, las fallas, para no volverlas a cometer, no habrá posibilidad de salir adelante. Echarle la culpa al otro sea mi madurez. Pero una cosa que te iba a preguntar sobre la situación actual venezolana. ¿Cómo hacer entonces? ¿Tú no crees que mientras el petróleo, el hierro, el oro, el uranio, es decir, las riquezas naturales de Venezuela estén en manos de unos burócratas, sean honestos, deshonestos, los que quieran, la tendencia al fin es que no exista un presidente democrático, ¿no? Porque entonces tiene el poder económico y además tiene el poder político y además es el jefe de la Fuerza Armada Nacional, ¿no? O sea que está todo ligado y además existían las tribus ¿cómo se llama?, entre los abogados. ¿Tú no crees que mientras se maneje tanto dinero y eso no sea privado y que el Estado lo que sea es el vigilante de los impuestos, el vigilante de las leyes, el vigilante de que funcione el país, la tendencia a la corrupción y al caos que se produjo fue mucho mayor que antes de la nacionalización del petróleo y el hierro?
Nunca antes habíamos tenido una cosa semejante desde el punto de vista de la corrupción, de la pérdida de los valores y por supuesto del uso y abuso de los dineros públicos, de tomar decisiones en beneficio de su bolsillo, sin importarle para nada al país. Nunca antes habíamos vivido un momento tan difícil como este. Y por supuesto que allí hay de las principales cosas que están ocurriendo es la concentración del poder en una sola mano. Aquello en lo cual insistió mucho Hugo Chávez, un solo gobierno, un solo país. En la medida que él hablaba de un solo gobierno, era la manera de unificar todos los poderes sometidos a su propio control. Al emperador. Claro, cuando se perdió el control, cuando el Parlamento ya no controló, cuando los tribunales estaban genuflexos frente al gobierno, la desbandada fue abierta, o sea, ya no había razón para no robar. La lenidad, la no sanción de los delitos es la puerta abierta a los delitos mismos, es la manera de que estos se multipliquen de una forma brutal. Eso es verdad y nunca como hasta ahora. No, nunca. Pero esto es lo peor del pasado. Porque recuerda lo que le costó a la sociedad organizada venezolana que se empezara a descentralizar el país, que se empezó, por cierto, si mal no recuerdo, con Jaime Lucinchi. Y luego cuando quiso hacerlo Carlos Andrés Pérez II, lo destituyeron, ¿no? Porque hasta los gobernadores se escogían a dedito, ¿no? Entonces, había los famosos notables que pidieron actualizar y renovar el país, y actualizar el país, y costó muchísimo y se negaban a hacerlo. O sea que no es que los dirigentes del pasado, espero que estos jóvenes no sean así, ¿no? Aunque dicen que son muy sectarios, tú me dirás, pero esos dirigentes anteriores a estos jóvenes de ahora también eran bien antidemocráticos, por cierto. Siempre ha sido una lucha la de la democracia, la de la perfección del sistema, la de la participación. Ahora, habíamos logrado un país que había ido descentralizándose de manera verdaderamente magistral. Ahora, desgraciadamente, todo ha vuelto a centralizarse, pues en la medida que centraliza, controla, que es el objetivo único del gobierno, el control para someter. Nosotros vamos a tener que arrancar. La primera decisión que tomó la Asamblea Constituyente, cambiar la Constitución, fue eliminar la bicameralidad, bajo un argumento muy sencillo: serán menos parlamentarios, menos gastos, menos dinero, porque ¿qué sentido tiene senadores y diputados? Una sola Cámara, una Asamblea Nacional. Eso dicho así, sin mayor conocimiento, suena como bien, suena como interesante. Ahora, cuando tú olvidas o no conoces o desconoces la función de cada Cámara, el Senado es la representación de los estados. Por eso la representación es paritaria. No importa si el estado es grandotote, si es Mérida, si es Zulia o Miranda, tendrá 2 senadores, al igual que Apure o el otro, porque esa es una cámara que representa a la federación de los estados. Y ahí se establecen entonces los equilibrios. Y tienes otra cámara que representa al pueblo. Ahí los representantes son en proporción a la población. Entonces el Zulia elegirá 13, 14 o 15 diputados y el Apure elegirá 2 o 3 nada más, porque su población solo da para eso. Eso te permite un equilibrio, una descentralización. Y a mí me tocó estar en 2 de mis periodos parlamentarios, de los 4 que tuve, había mayoría absoluta de Acción Democrática en las 2 cámaras. Y yo vi cómo en las cámaras los proyectos que aprobábamos en diputados no necesariamente iban a ser aprobados en Senado, o los que venían de allá aprobados, por supuesto, por AD, porque si no, no hubiera salido aprobado, eran rechazados acá, porque teníamos intereses contradictorios, porque era una representación popular y otra representación de los estados, los intereses eran diferentes. Ese equilibrio se perdió. Yo soy absolutamente dado al gobierno bicameral. Creo que el Parlamento tendrá que ir hacia allá. Pero en este momento, más importante que pensar en modificar la Constitución es simplemente que la Constitución se cumpla. Ese es el objetivo fundamental y hoy hay que tratar y luchar por ella. Hay quienes plantean el cambio de la Constitución como la cosa más importante, una constituyente. Créeme, yo no le doy mayor importancia, por más que me gustaría cambiar esa y algunas otras pocas cosas, porque en general la Constitución está bien. El problema es que simplemente no se cumple. Entonces, bueno, pero es que la constituyente es lo que está de moda entre todos los políticos de todas las ideologías aquí en América Latina y en Europa, en algunos gobiernos. Ahora bien, que se nos está pasando el tiempo. Todo esto lo hemos hablado y hablamos del presente, la crisis del presente, lo bueno, lo malo de los partidos políticos.
Pero los partidos políticos también están en la misma crisis que está todo el mundo completo, porque hay una crisis, hay una gran revolución, una verdadera revolución tecnológica de Internet que está cambiando la información, que está cambiando al ser humano y que obviamente ha dejado atrás o en desuso o atrasado o descontinuado la calidad para mejorar los países de los partidos políticos. ¿Qué plantean ustedes frente a eso? Ustedes Sí, en América. definitivamente hay que hacer tenemos que volcarnos todos los ciudadanos hacia la participación ciudadana, que es la de la organización, la sociedad civil organizada y los partidos como parte de ella. Yo creo que aquí no puede haber escrúpulos en decir que hay que ayudar a los partidos. No, hay que ayudar a los partidos porque ellos son base fundamental del sistema democrático. Ahora, ayudar a cambiar, porque la gente no quiere a los partidos tal y como están ahora. Entonces, a cambiar para hacer qué tipo de partido. Partidos que cumplan con su rol, con su final, que tengan una visión de país, que tienen que tenerla y que alineen entonces democráticamente a su gente para participar en la vida. Los partidos que eran de cuadro, yo me tocó militar en partidos de cuadros militantes, hoy han ido siendo sustituidos por partidos de redes. Las redes han venido a sustituir en mucho ese trabajo. Por supuesto, eso no elimina el factor humano, el hombre sigue siendo el centro de la vida política y hay que tratar de rescatar esa participación y la democracia interna, por lo que te decía al final, al inicio, en palabras muy sencillas, pero muy ciertas. Nadie da lo que no tiene. Si los partidos son la base de la democracia y sin ellos no hay democracia, los partidos tienen que ser democráticos. Que nadie da lo que no tiene. Tiene entonces que sembrar esa democracia y hacer que efectivamente sean centros donde sean atendidos, los militantes sean respetados, donde la gente no se le ningunee y se les pase por encima. Ahora, ¿cómo puedes hacer con la revolución de las redes? Porque ahora todo es instantáneo, todo es mediático. Es más, ahora para editarte un libro, ¿no? Ya de nada vale que tú seas un buen o mal escritor. De nada vale eso. Lo primero que hacen las grandes editoriales, que están en crisis evidentemente, ¿no? Es ver cuántos seguidores tienes en Internet, en tu Twitter o en tu Facebook y demás. Si tienes X cantidad de seguidores, no importa que lo que escribas sea una porquería. Ellos saben que ellos tienen ahí un potencial, unos potenciales clientes. Puede ser una gran, bueno, el Ulises de Joyce, imposible que se hubiese editado hoy en día, absolutamente imposible. Entonces, ¿cómo hacer si los dirigentes políticos ahora no son dirigentes políticos de plaza? Tú no te vas a enterar de cómo piensa tu partido porque vas a ir cuando vaya el dirigente político a la Plaza de Toro, al nuevo circo, como iba Jovito Villalba, como iba Rómulo Betancourt, como iba Rafael Caldera, etcétera. No, ahora todos son redes, Twitter, y donde tú lees la verdad y la mentira. Y donde los propios dirigentes políticos, incluyendo los de la oposición, tienen sus hackers, ¿no? Para desprestigiar al otro. Nada nuevo, por cierto, porque a mí me contaba Oscar Llanes que él y Ramón J. Velázquez, si mal no recuerdo, eran los encargados de desprestigiar y echar cuentos contra Pérez Jiménez, que por aquella cosa de que iba con una motoneta detrás de las mujeres en la horchila, que eso era mentira, pero era para desprestigiar al tipo. Claro, ellos no tenían internet, ellos tenían que ser de boca a boca, pero ahora que cualquiera puede leer cualquier tipo de cosas, ¿cómo hace un partido político para planificar el futuro si nada se planifica el futuro porque todo cambia? No, por supuesto que no se trata de ir contra las redes son una realidad y llegaron para quedarse, transformarse y seguramente ser otra cosa luego, pero en todo caso detrás de ellas siempre siguen existiendo los cuadros humanos, los seres humanos,
los dirigentes y militantes de las organizaciones, que son los cuadros fundamentales para que la organización pueda funcionar. Tenemos que, las redes, a mi juicio, tenemos que darle el valor que tienen, un peso fundamental, pero no pueden sustituir a los cuadros partidistas, no los deben sustituir, ni se recomienda hacer si estuviéramos en campaña electoral, menos aún en una fase como estamos ahora, de crear un movimiento robusto, fuerte, capaz de tumbar la dictadura, de ponerle punto final a esta pesadilla para abrir un tiempo diferente, un tiempo de cambio. Porque las redes tenemos que irlas montando sobre la estructura de los cuadros y, por supuesto, entendiendo ese valor y esa fuerza inmensa que ellas tienen. De las redes no podemos despotricar ni tú ni yo, sería negar una realidad y un instrumento vital. Bueno, es que gracias a las redes ganó Barack Obama, por cierto, y que fue el primero que se habla desde el punto de vista histórico, que gana a través de las redes y cómo logró entenderla, pero también gracias a las redes gana Trump, ¿no? Sí. Y el apoyo de los rusos, aparentemente, y los hackers rusos contra la Hillary Clinton, que le llamaban ladrona y que la desprestigiaron por completo. Entonces, todo eso son las redes. Cuando John Fitzgerald Kennedy hacía sus vagabunderías en la Casa Blanca, ¿no? Nadie se enteró. Nadie en el mundo entero se enteró porque no existían las redes. Existían unos medios de comunicación mucho más serios que tenían para sacar una información que comprobarla con tres fuentes diferentes, porque si no, de ir preso. Cualquier inventa cualquier cosa y cuanto más absurda sea, más se lo cree mucha gente. Entonces, ¿cómo vas tú a pelear con eso? No, esa es una realidad, y con esa realidad tienen que marchar los partidos políticos, pero tienen que marchar toda la ciudadanía y las empresas y cualquier ciudadano. Tú como ciudadano, como comunicador social, estás sometido a ese mismo bombardeo y tienes gente que compite contigo, que quiere quitarte los espacios y que va a inventarse de las cosas contra ti. Y tú tienes que luchar ¿con qué? Con la verdad, con cuadros, con estructuras, con la gente, con tu equipo humano que está contigo y con esas mismas redes. Ellas son el instrumento, pues, además muy valioso para dar la pelea. Yo no estoy en contra de ella. Yo lamento sí que de repente los cuadros humanos hayan sido colocados muy de lado en este momento. Y por eso mi invitación a los partidos para que entiendan si la democracia fundamentalmente es centrada en el hombre y el Estado que hoy necesitamos es un Estado cada vez más pequeño como Estado y más grande en servicio a la gente, un Estado que se meta en menos cosas, pero que sea un gran orientador, un gran impulsador, un gran promotor para la economía, para la vida social, para que el ciudadano en definitiva se realice, con autoridades que hablen poquito. Yo creo que ahora no solamente la autoridad venezolana, vi anoche al señor Maduro que estaba inaugurando el edificio Humboldt, el Hotel Humboldt, y entonces hablando y mostrando él personalmente cada cosa. Qué ridiculez ese deseo de protagonismo hasta en una estupidez como esa, en vez de dejar que otro señor que conozca mejor pueda hacer la presentación. Eso es Pérez Jiménez, eso lo hizo Pérez Jiménez, lo inauguró Pérez Jiménez. Lo hizo en 11 meses y ahora lleva no sé cuántos años restaurando y costó 1000 veces más toda aquella cuestión. Es una estupidez. Yo creo que hace falta más gobernantes que cada vez hablen menos y estados que cada vez hagan menos activamente, simplemente sean promotores para la organización de la gente. Ese es el Estado que queremos, ahí nos tenemos que dirigir, ese es el Estado democrático. Y los partidos igual, los partidos que valoren a la gente, que centren efectivamente en el ser humano su acción y que tengan en este momento el patriotismo necesario para entender que el programa no es sino uno solo, salir de la dictadura para abrirle campo a esa Venezuela próspera que queremos. Pero en definitiva has dicho, el gran titular es que nuestros partidos políticos hoy en día no son democráticos. No lo son, desgraciadamente. Y en consecuencia no puede haber democracia sin partidos políticos, en consecuencia estamos cojeando de allí. Vamos a meternos a eso, vamos a ayudarlos, vamos a estimular y a organizar a la sociedad civil, también hacerla más democrática. Hay organizaciones de la sociedad civil que son igualmente cogolléricas, no hay participación, hay un solo señor que es el dueño, el único que da la cara, el único que da el rostro. No, que también haya toda la participación necesaria. Las organizaciones sociales son para servir a la gente, no para que el dueño, entre comillas, se sirva de ellas.
¿Cómo hace la gente para ponerse en contacto con Ben American y conocer más de las cosas que tú nos estás diciendo hoy? Claro, nuestra página www.benamerica.org, bueno, se comunica con nosotros, tranquilo, ahí no hay rollo, estamos siempre abiertos, siempre, Bueno, siempre, siempre abiertos. muchísimas gracias, Paciano, por esta hora que nos has dado tan interesante, ¿sí? Gracias Gracias, a ti, hermano. Paciano Padrón.